¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos. Yo soy el maestro Fernando Roca del curso Literatura y este es Círculo Academia San Marcos. Vamos a empezar. Empezamos con la literatura universal. Tenemos el periodo del clasicismo griego y el clasicismo romano. Vamos a ver primero los periodos de la literatura griega. Vamos a encontrar 4 periodos. El primero es el periodo jónico. Este periodo se llamará también arcaico y se va a dar entre los siglos XII y VI a.C. Aquí tenemos a 3 principales representantes, que es Homero junto con la Ilíada de la Odisea, Hesiodo con su Teogonía y a Píndaro dentro de la lírica. Luego tenemos el periodo ático o también llamado el siglo de Pericles. Este se desarrolla en el siglo V hasta el siglo IV a.C. Aquí se va a caracterizar por el origen de la tragedia. Aquí vamos a tener a Esquilo, a Sófocles, a Eurípides y dentro de la comedia al gran Aristófanes. Luego vamos a encontrarnos con el periodo alejandrino, que se llama así por el emperador Alejandro Magno. ¿De acuerdo? Este se va a desarrollar del siglo IV al siglo II a.C. y va a tener a Menandro en la comedia y en la lírica a Teócrito. Ya para el periodo grecolatino vamos a observar que este va a abarcar del siglo II a.C. hasta el siglo VI de nuestra era. Aquí vamos a encontrar al gran Virgilio en la épica y en la lírica tenemos a Ovidio y a Horacio. Ahora, entrando, vamos a hablar sobre los poemas homéricos. Estos poemas homéricos van a centrarse en el verso hexametro, ¿de acuerdo? De 6 pies, ¿ya? Y va a tener también una particularidad de que la Ilíada de la Odisea, ambas son obras que se dividen en 24 rapsodias, también llamados cantos, y que estos están creadas para ser escuchadas, ¿no? ¿Y quiénes las cantaban? Las cantaban los aedos, con una forminge, que es una especie de lira, de acuerdo, de 3 o 4 cuerdas. Es importante que estos poemas homéricos, chicos, nos van a entregar una cosmovisión total acerca de todo lo que ha pasado en la sociedad griega. ¿De acuerdo? Sus dioses, su organización política, su organización social y también las aspiraciones colectivas que ellos tienen como ciudades-estado. Nos van a presentar arquetipos axiológicos, modelos, ¿de acuerdo? Arquetipos, unos modelos, en cambio, que se basan en qué? En los valores, en la axiología. Por ejemplo, Ulises, la astucia, ¿no? Aquiles, la valentía. Penélope, la fidelidad. Y así se nos va a presentar dentro de él, ¿no? Va a abundar el uso de epítetos y perífrasis. Y también, jóvenes, los dioses van a intervenir como personajes dentro de su obra y van a tomar partido por sus humanos favoritos, por quien le da más ofrenda, quien le rinde un mayor homenaje al dios. También presenta una característica que van a hacer que los dioses son imperfectos. Un momento, ¿por qué imperfectos? Porque los dioses se van a basar en qué? Se van a basar en sus acciones, a veces se equivocan, otras veces no tienen pasiones, tienen obsesiones, entonces son dioses un poco más humanizados. Luego vamos a ver la cuestión homérica. ¿De qué trata la cuestión homérica? La cuestión homérica nos narra acerca de la existencia o no de Homero, ¿no? Nos habla que antes del siglo XIX la obra de Homero se consideraba como una unidad, que luego, durante el siglo XIX, con la llegada de las teorías analíticas, se empezaron a discurrir entre si Homero realmente existió o no, ya que hay muchos parámetros de su vida los cuales han sido cuestionados. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, para intentar preservar este tipo de literatura, difundirla y que sea universal, se ha dado la unidad literaria hacia la Ilíada de la Odisea por Homero. Ahora sí, jóvenes, vamos a hablar sobre la Ilíada. Su corriente literaria es el clasicismo griego, perteneciente al género épico, y la especie es la epopeya. El tiempo aproximado que aparece es en el año 700 a.C. y el tema va a ser la cólera de Aquiles. Este va a poseer una versificación de 15.674 versos, jóvenes. Y dentro de los personajes vamos a tener a Aquiles, que es el hijo de Peleo y Tetis, Héctor, hijo de Príamo, heredero al trono de Troya, Paris, el hijo de Príamo, el hombre más bello del mundo, Helena, la esposa de Menelao, la mujer más bella del mundo, Menelao, rey de Esparta, ¿de acuerdo?
Agamenón, el rey de Micenas, hermano de Menelao, Patroclo, el protegido y discípulo de Aquiles, y por último a Príamo, que es el rey de Troya. Vamos a hablar con el argumento. Antes del argumento, primero tenemos que hablar acerca del juicio de Paris. ¿De qué nos narra el juicio de Paris? El juicio de Paris trata sobre, hay una boda, la boda de Peleo y Tetis, de acuerdo al Olimpo. Invitan a todos los dioses olímpicos menos a uno, a la diosa Eris, que es de la discordia. Entonces Eris, al no haber sido invitada, arroja una manzana de oro, ¿sí?, al Olimpo, con una inscripción que dice para la más bella. Y aquí las diosas Afrodita, Hera y Atenea luchaban por quién se quedaba con esto. Entonces Zeus decide, ¿no?, buscar al humano más hermoso de todos, al hombre más hermoso, para que designe a la diosa más hermosa. Es entonces, chicos, que se encuentran con Paris, que andaba pasteando sus ovejas. Y a Paris, quien le pregunta, ¿no? La diosa Hera le ofrece poder, mientras que a Atenea le ofrecía sabiduría. Sin embargo, él se decanta por Afrodita, a Afrodita le da la manzana, ya que Afrodita le promete el amor de la mujer más bella. Entonces, al momento de cobrar, le dice, ya está bien, pero esta mujer bella está casada. Así que guía a Paris hasta Esparta, en el cual escapa junto con Helena, y empiezan los sucesos, empieza la guerra con Troya por parte de Menelao y Agamenón junto con otros reyes aqueos contra los troyanos. Entonces nos vamos a situar en el año 9. La obra trata en el año 9 de la guerra con Troya, 51 días exactamente de este año 9. ¿De acuerdo? La obra va a empezar con Crises y Agamenón. Crises le pide que por favor le devuelva a su hija Criseida, ya que Agamenón la tenía secuestrada. Agamenón lo rechaza y Crises le pide a Apolo que por favor castigue a los aqueos. Entonces Apolo, jóvenes, va a enviar una peste a los aqueos. Esta peste va a durar 9 días y Aquiles, muy preocupado por lo que estaba sucediendo, habla con el adivino Calcas, y Calcas le dice, ¿sabes qué? La peste va a acabar el día que Criseida sea devuelta a su padre. Aquiles va, habla con Agamenón, y Agamenón a regañadientes acepta. Sin embargo, Agamenón devuelve a Criseida, pero rapta a Briseida, que es la esclava personal de nuestro héroe Aquiles. Entonces aquí nace la primera cólera de Aquiles, ¿de acuerdo? La primera cólera de Aquiles, que es el tema de nuestra obra, la cólera de Aquiles, porque se centra en las acciones más principales de esta obra, nacen a partir de la cólera de Aquiles. Entonces esta es la primera cólera de Aquiles. Aquiles decide ya no luchar en la guerra y se interna en su campamento. Esto origina que los griegos, los aqueos, empiezan a ser derrotados por los troyanos, que ahora están más confiados, ya que Aquiles, el mejor hombre de los griegos, no está en batalla. ¿Qué sucede luego? Patroclo, el protegido de Aquiles, le dice, oye, ¿por qué? Por favor, vamos, tenemos que salvarlos, están siendo derrotados, estamos perdiendo compañeros. A lo que Aquiles se niega. Y Aquiles le dice, ¿quieres ayudar? Bueno, le entrega sus armas, ¿de acuerdo? Divinas, porque Aquiles es hijo de Tetis, ¿de acuerdo? Y Tetis lo había bañado en la fuente de la eterna juventud. Es por eso que Aquiles era casi invencible, excepto su talón izquierdo, ¿de acuerdo? Que era su punto débil. Entonces le da sus armas divinas que su madre le había entregado para que defienda las naves. Pero Patroclo no se quedó defendiendo las naves, Patroclo fue a batalla. Y cuando los troyanos lo vieron, se asustaron pensando que era el mismísimo Aquiles, ya que esta armadura, a Aquiles le decían el de los pies ligeros, porque esta armadura le otorgaba una gran agilidad a Aquiles. Y encima que Patroclo, ese su discípulo, tenía el mismo estilo de lucha, lo habían confundido con Aquiles. Patroclo viene con toda la energía, empieza a machacar troyanos, pero lo que no se da cuenta Patroclo es que mientras más luchas, el dios Apolo más le va
va descosiendo poco a poco la armadura hasta que queda un pedazo desprotegido. Y es allí en el que un troyano le clava una lanza a Patroclo. Le clava la lanza y Patroclo, malherido, empieza a retirarse, a lo que llega Héctor y lo termina matando. Al sacarle el casco descubre, obviamente, él pensaba que era Aquiles, descubre, ¿no?, a un muchachito de 16, 17 años ahí. Héctor se retira despavorido a Troya y el cuerpo de Patroclo es recogido por Menelao. Es aquí donde estalla la segunda cólera de Aquiles, ¿no? Y Aquiles quiere destruir a Héctor, quiere matarlo a Héctor. Su madre Tetis interviene, pero al ver que es inútil, le entrega una nueva lanza y una nueva armadura divina que mandó a confeccionar a Hefestos, el herrero del Olimpo. Entonces Aquiles, ya con sus nuevas armas, va a las puertas de Roma y llama a Héctor durante 3 días, hasta que Héctor sale, no por decisión propia, sino por un engaño de Atenea. ¿Cómo? Atenea tiene la facultad, jóvenes, de cambiar de forma y hacer que las demás personas cambien de forma también. Entonces ella se disfraza con la forma de Paris y le dice a Héctor que salga, que los dos van a luchar juntos, mano a mano. Entonces Héctor ahí se siente un poquito más seguro de salir a luchar. Héctor sale, pero al darse vuelta no ve a nadie, descubriendo el engaño de Atenea. ¿Qué sucede entonces? El mirmidón Aquiles le clava su lanza en el pecho y muere Héctor. Luego Aquiles amarra el cadáver de Héctor con su correa a su carruaje y lo empieza a pasear humillándolo. Bota su cadáver para que las aves de rapiña y los perros se lo coman. Sin embargo, es protegido por los dioses para que esto no pase, el cadáver de Héctor. Luego, el rey Príamo empieza a enviar emisarios para que le devuelvan el cadáver de su hijo, y ante la negativa de Aquiles, con la ayuda de Apolo, el rey Príamo personalmente va hasta la tienda de Aquiles, se arrodilla y le pide por favor que le entregue el cadáver de su hijo. A lo que Aquiles se le blanda el corazón y lo entrega. Y la obra finaliza con los funerales de Héctor. Ahora, chicos, vamos a pasar al otro poema homérico que vamos a ver, que es de la Odisea. La Odisea también pertenece al clasicismo griego. Su especie es la épica y su género es la épica y su especie es la epopeya. Se realiza también en el 700 a.C. y su tema va a ser las aventuras de Ulises en su regreso a Ítaca. Va a tener 12.110 versos y su personaje va a ser Ulises, el rey de Ítaca, caracterizado por la astucia; Poseidón, el dios de los mares, por la venganza; Penélope, la esposa de Ulises, por la fidelidad; Telémaco, el hijo de Ulises, por la imprudencia; Atenea, la diosa de la sabiduría, ella va a ser el ángel de la guarda de Ulises; Alcino, el rey de los feacios, va a ser el salvador de Ulises, de acuerdo a quien lo guía a Ítaca; Circe va a ser una hechicera que va a ser la vidente, que le va a advertir de los problemas venideros a Ulises; y por último Calisto, que es la ninfa que lo tiene recluido. Dentro del argumento vamos a tener 3 partes de la obra: primero la telemaquía, luego la aventura de Ulises y por último la venganza. En la telemaquía vamos a ver a un Telémaco desesperado por saber qué pasó con su padre, así que viaja ¿a dónde? Viaja primero a Pilos para encontrarse con el rey Néstor y luego a Esparta para hablar con Menelao, para que le cuenten qué ha sucedido con su padre. Ahí descubre que lo tienen secuestrado en la isla de Ogygia y Atenea se le presenta para decirle que regrese a Ítaca porque su padre Zeus ha ordenado a la ninfa Calisto que lo libere. ¿Qué sucede luego? Luego tenemos las aventuras de Ulises. ¿Qué sucede con Ulises? Ulises, por orden de Zeus, como hemos dicho, fue liberado y Calisto le entrega una nave para que regrese a Ítaca. Pero Poseidón, aún resentido por lo que pasó con Polifemo, lo hace naufragar en el país de los Feacios. Ahí en el país de los Feacios, su hija, la hija del rey Alcino, Nausisa, ¿de acuerdo?, encuentra el cuerpo de Ulises y lo lleva a buen recaudo. Allí se encuentra con el rey latino, este le ofrece un banquete y Ulises le comenta cuáles han sido sus aventuras.
Son 11 aventuras en total, ¿no? Le cuenta primero cómo acabó la guerra con Troya, el caballo, etc. Y luego le empieza a contar las aventuras que tuvo. Saliendo de Troya dice que primero llegaron al país de los ciclones, que era un país de los aliados de los troyanos. Entonces ahí libraron algunas batallas. Luego llegaron al país de los lotófagos, donde crecían las flores de loto, y los que la comían se perdían completamente la cordura y la memoria. Continuaron luego en el país de los cíclopes, es ahí donde conoce a Polífemo, ¿no? En la clásica historia de Yo soy nadie, que lo embriaga al cíclope, luego lo enceguecen y finalizan con ¿qué? Con Ulises, ¿sí? En un acto de arrogancia, diciéndole, ¿no?, la verdad de que lo ha engañado a Polífemo todo este tiempo y le dice su verdadero nombre. Esto le va a traer muchas consecuencias a Ulises. ¿Por qué? Porque al decirle su nombre, ya Polífemo se queja con su padre, que es Poseidón, y Poseidón le hace la vida imposible, haciéndolo naufragar varias veces. Llegan a la isla de Eolo, ¿de acuerdo? En esta isla de Eolo, el dios Eolo del viento le entrega una ostra, que le dice que cuando necesite de su ayuda la abra. Esta obra contenía vientos adversos, una tormenta, una tempestad. Y los soldados curiosos, por ver lo que había allí, la abrieron soltando esa tormenta, haciendo que naufrague en el país de los lestrigones, que son antropófagos. ¿De acuerdo? Son antropófagos. Luego de eso, él llega con Circe, a la isla de la hechicera Circe, y Circe convierte a sus soldados en cerdos. Y luego Circe tiene una conversación con él y le advierte de todos los peligros que van a venir luego. Ulises va al inframundo y se va a encontrar con su madre en un encuentro muy fraternal. Luego va a pasar por la sirena, ¿no? La clásica historia en la cual lo amarran al mástil, sus soldados se tapan los oídos y él está sufriendo todos estos cantos, el hechizo por la sirena. Luego vamos a encontrarnos con Escila y Caribdis en el estrecho de Mesina para llegar finalmente Ulises al país o la isla del dios Sol, donde vamos a encontrar las vacas sagradas. Una de las advertencias de Circe fue que en este país no se atrevan a comer ninguna vaca, ningún animal, porque son sagrados e iban a recibir la muerte. Esto Ulises se lo explicó varias veces a su tripulación, y cuando llegaron al país del dios Sol, él se fue al bosque a descansar, a encontrar paz un rato, a comunicarse con los dioses, pedirles su deseo de regresar a Ítaca. Y cuando regresa, encuentra que se habían comido a las vacas sagradas. Cuando se marcha, Zeus envía un potente rayo que mata a todos, menos a Ulises, porque Ulises no había comido de las vacas sagradas. ¿Qué sucede luego? Termina en la isla de la ninfa Calisto, quien lo hechiza para que se quede con ella, y pasaron 7 largos años, pero como nuestro héroe estaba hechizado, para él solo fueron un par de días. Luego de esto es liberado por orden de Zeus y llega a la isla de los Feacios. Es así como acaba la historia que cuenta Ulises al rey Alcino. Luego a Alcino le va a otorgar una nave para que regrese hacia Ítaca. Cuando llega a Ítaca, Atenea lo disfraza. ¿De qué? Lo disfraza de mendigo, de un anciano mendigo extranjero, ¿de acuerdo? Y solo lo reconocen 2 personalidades. Una es su perro Argos, que lo estuvo esperando durante todos esos 20 años y que muere de la felicidad a reencontrarse otra vez con su amo, y su sirviente Eumeo. ¿Por qué? Eumeo todos los días le lavaba los pies a Ulises y al verlo reconoce sus pies. Y es allí donde Eumeo lo ayuda a Ulises para reencontrarse también con Telémaco, y ambos idean un plan para acabar con los pretendientes que acosaban a Penélope. Penélope había sido descubierta en un ardid que ella hacía, porque ella dijo que cuando termine de tejer una especie de manto, iba a elegir un pretendiente, pero ella tejía en el día, y todo lo que tejía en el día, en la noche lo descosía. Entonces, al descubrir este engaño, ella decide hacer un concurso.
Quien logre tensar el arco de Ulises y pase una flecha por los 12 anillos sería quien se vaya a casar con ella. Nadie pudo, excepto el anciano. Luego de esto, ella se recluye en su apartamento, en su palacio, y Telémaco cierra las puertas y matan a todos los pretendientes. Ulises no muestra su forma, ya no como humano, sino como ya no como el anciano, disculpe, sino como lo que era, y se reconcilia con su esposa. Luego el pueblo de Ítaca se levanta en protesta por la muerte injustificada de todos los pretendientes, y es ahí donde interviene Atenea para regresar la paz a Ítaca. Ya estamos. Ahora sí vamos a continuar con el periodo ático de este tipo de literatura, la literatura griega. Recordemos que se llama ático por Atenas, por el siglo de Pericles, ¿de acuerdo? Este fue un siglo en el cual la civilización de Atenas se modernizó totalmente, ¿de acuerdo? No solo en la literatura, sino también aquí es el periodo donde nace la democracia, es el periodo en el cual se realizan grandes obras arquitectónicas, la filosofía cobra una mayor importancia, y también dentro de la literatura se crea la tragedia y la comedia. Hoy día vamos a ver todo sobre la tragedia, los tres trágicos griegos: Esquilo, Sófocles y Eurípides, ¿no? Dentro de esta tragedia, su nombre proviene de tragos, que significa piel de machos cabríos, y ode, canto, para tener en conjunto como canto de los machos cabríos. ¿Qué sucede? Sucede que dentro del teatro griego había un altar dedicado para el dios Dionisio. Aquí se localizaba el coro. Entonces el coro estaban vestidos, disfrazados como sátiros, ¿de acuerdo? Y su función dentro del teatro griego era realizar los cánticos principales y llevar la obra. ¿Está bien? Es por eso que tragedia se llama así, canto de los machos cabríos, haciendo referencia al coro vestido de sátiros, que es una especie de un humano, un híbrido entre un humano y una cabra, ¿no? Con cuernos. El coro cobra mucha importancia dentro de este teatro, y este es considerado el precursor de la tragedia griega. También dentro del teatro, aparte del coro y del corifeo, que es el director de este mismo, aparece un actor, ¿de acuerdo? ¿Qué significa actor? El que responde. Entonces él era el que respondía a lo que preguntaba el coro, ¿de acuerdo? Aristóteles dice que esta tragedia tiene una finalidad de catarsis. ¿Cuál es esta catarsis? La purificación del alma a través de las acciones y el perdón. Está bien, es por eso que vamos a presenciar historias de arrepentimiento, historias de asesinato. ¿Para qué? Para tener este fin didáctico de no caer en estos pecados. Y en los Juegos Olímpicos se realizaban concursos teatrales también. Por ejemplo, tenemos ahí los tres grandes trágicos, fueron ganadores de los Juegos Olímpicos en la ciudad de Olimpia. Tenemos ahora a Esquilo. Esquilo es el padre de la tragedia griega. Él nace en el 525 y fallece en el 456 a.C. Él va a dar una gran extensión al coro, mucha importancia le va a dar. ¿Por qué? Porque nos va a narrar ideas centrales. Su obra se va a centrar en el fatalismo y en la fe, en el poder del destino. También va a estar plagada de religiosidad. Los dioses van a llevar la rienda de los asuntos y de las acciones, junto con personajes poco humanos. Sus personajes de Esquilo no van a tener una personalidad humana, sino van a ser simples marionetas de los sucesos que les va a pasar. Va a incorporar un segundo actor, ¿de acuerdo? Él va a inventar la figura del protagonista-antagonista, y junto con este segundo autor va a darle la característica principal a este género literario, que es el diálogo. Luego vamos a ver cambios en el escenario. Esquilo introduce máscaras, mantos, vestuario, escenografía, todo para enriquecer lo que va a ser el teatro griego.
Dentro de sus obras principales, otra característica de él es que le gustaba escribir en trilogías. O sea, una obra total te la dividía en 3 partes, en 3 obras diferentes. Una de estas trilogías es la Orestiada. La Orestiada pertenece al clasicismo griego, al género dramático, y la especie es la tragedia. El tema es la sangre que rescata la sangre derramada, más conocida como la ley de Tairón, ojo por ojo, ¿no? Etcétera. Dentro de esta obra Orestiada, como les digo, se divide en 3: Agamenón, las Coéforas y las Euménides. En Agamenón nos va a narrar el asesinato de Agamenón, ideado por Clitemnestra y su amante Egisto. ¿Por qué se realiza esto? Porque Agamenón, antes de partir a Troya, sacrifica a su hija a los dioses para que la guerra les vaya bien. En las Coéforas nos va a narrar de la venganza de Oreste contra su madre y contra Egisto. Apolo lo incita de que se vengue por la muerte de su padre, entonces él mata a su madre y a su amante, pero empiezan las furias a atormentarlo en la cabeza por el crimen que había cometido. Y esto nos va a llevar a las Euménides, que es el juicio y el perdón, ¿de acuerdo? Por interceptación de Atenea, él es llevado al Aerópago, ¿de acuerdo? Donde allí él comenta su crimen y busca ser absuelto para que este remordimiento, este pesar se vaya. Por intervención de Apolo ahora, los jueces lo dejan inocente, las furias desaparecen y lo dejan de acosar. Y es así como acaba la Orestiada. Luego tenemos a Sófocles. Sófocles nos va a brindar un gran equilibrio y racionalidad dentro de sus relatos. ¿Está bien? Él nos va, en su obra va a hacer el debate entre el poder de los dioses y la voluntad de los hombres. ¿Cuánta voluntad tiene el hombre en realizar las acciones de los dioses? Él va a incorporar un tercer actor y por eso mismo va a disminuir la intervención y la importancia del coro, porque ahora se van a centrar en qué, en los actores. Y por último, él va a usar un lenguaje muy elegante. Ahora tenemos la obra Edipo Rey, que pertenece a Sófocles. Aquí tenemos, dentro de su corriente literaria, es el clasicismo griego, su género y especie dramático tragedia, y el tema es el hombre que no puede huir ni rechazar su destino. El argumento. Tebas se va a encontrar, chicos, bajo una peste. Es entonces que el rey Edipo manda a su cuñado Creonte al oráculo de Delfos para preguntarle por qué se debe esto. Su cuñado le dice que cuando se encuentre el asesino de Layo y se lo castigue, la peste acabará. Entonces Edipo inicia las averiguaciones del caso y va con Yocasta, quien Yocasta le cuenta cómo falleció Layo, su ex esposo. Y esto le parece muy conocido porque Edipo recuerda que él mató también a un hombre con, dentro de las características de este relato que le cuenta Yocasta. Entonces es ahí cuando interviene un mensajero que viene desde Corinto y le informa que Pólimo, el supuesto padre original de nuestro amigo Edipo Rey, ha fallecido. Esto hace que Yocasta reconozca la identidad de Edipo, ¿no? Y que diga que la profecía se cumplió, que Edipo tenía Layo. Cuando nace Edipo, le dan esa profecía de que Edipo lo iba a matar y que al final se iba a casar con su madre. Entonces Layo, para evitar este destino, lo manda muy lejos, lo manda a matar. Sin embargo, la persona con quien se lo envía no puede hacerlo y lo protege. Sin embargo, buscando que este destino no se cumpla, igual se cumplió. Entonces Edipo, al darse cuenta de esto, se encierra, ¿de acuerdo? Se encierra en el palacio y su madre también. Edipo agarra los 2 ganchos que tiene Penélope para amarrarse el cabello y se los incrusta en los ojos, ¿de acuerdo? Se los incrusta en los ojos quedándose ciego, vaciándose las cuencas. Y al salir se encuentra con el cadáver de Yocasta, que se ha ahorcado con sus trenzas. Y la obra finaliza así, jóvenes, con nuestro amigo Edipo encargándole a su cuñado y tío Creonte el cuidado de sus hijas. Y luego sigue la historia de Edipo en Colona, que trata de un Edipo ya que está ciego, ¿de acuerdo? Luego de estos acontecimientos. Por último tenemos a Eurípides, el más trágico de los trágicos, le dicen.
Él nace en el 485 a.C. y fallece en el 406 a.C. Dentro de él va a predominar la subjetividad y las pasiones que van a imperar contra la moral. Él va a tener una característica principal de que va a ser una nula intervención del coro. ¿De acuerdo? El coro ya no se va a usar junto con Eurípides y va a humanizar la tragedia, ya que si en Esquilo nos aparecen personajes entre los cuales están poco humanizados, tienen pasiones, obsesiones, ideales, aquí sí, bueno, aquí sí, por eso humaniza la tragedia. Muchas gracias. Falta un número, no, 4 más. Ahí estamos. Listo. Muy bien, ahora para finalizar esta literatura universal número 1, vamos a ver el clasicismo latino, la literatura latina. La literatura latina también tiene diferentes periodos. Por ejemplo, tenemos los orígenes que vienen del siglo II al siglo III a.C., que vamos a encontrar ahí a Plauto, a Terencio y Sicilio. En el apogeo, que es del 100 a.C. hasta el 14 después de Cristo, vamos a encontrar dos periodos, el siglo de César y el siglo de Augusto. En el siglo de César va a estar comandado por Julio César, con comentarios de la guerra de las Galias, va a también estar Catulo con poemas a Lesbia y Cicerón con las Catilanias. En el siglo de Augusto vamos a encontrar como la figura máxima a Virgilio, también Horacio con Epístola a los Brisones y Ovidio con el arte de amar. Dentro de la decadencia, que viene del siglo I al siglo V después de Cristo, vamos a encontrar la sátira con Juvenal, la fábula con Febro, la historia con Tácito en los anales de la historia romana, y en la novela a Petronio con el Satiricón y a Apuleio con el Asno de Oro. Ahora vamos a ver, ¿no?, lo que es el siglo de Augusto. El siglo de Augusto se da una llamada Pax Romana, que va a tratar acerca del mayor esplendor y apogeo del periodo de Roma, su mayor extensión como imperio. Es parecido al siglo de Pericles, ¿no? Aquí Augusto, el emperador Augusto, incita a realizar literatura, incita a realizar ciencias, a realizar arte, y es Augusto quien convierte a la denominada Roma, la ciudad del ladrillo, a la ciudad del mármol por sus grandes edificaciones arquitectónicas en este material. Entonces, es Augusto quien le encarga a Virgilio escribir una obra acerca de la gloriosidad del Imperio Romano, de cómo nace de una forma gloriosa el Imperio Romano. Entonces Virgilio, llamado el Homero romano, el Cisne de Mantua, publica su obra La Eneida, que vamos a ver a continuación. Virgilio es el más grande de los poetas latinos, ¿de acuerdo? Y estudia en Cremón, en Milán y en Roma. Luego se traslada a Atenas al final de su vida para realizar su obra La Eneida, donde realiza una gran documentación acerca de la Ilíada y la Odisea, y va a usar el tópico locus amenus. ¿Está bien? En la Edad Media a este personaje se le va a reverenciar como un gran escritor y poeta, y Dante Alighieri lo va a escoger como su guía dentro de la Divina Comedia. Dentro de sus obras tenemos a las Bucólicas, que es un poema pastoril, que son 10 égolas acerca de la vida de los pastores, del amor de los pastores, etc. También vamos a tener las Geórgicas, que va a ser el canto hacia la vida campestre, y la Eneida, que es un poema épico acerca de la fundación de Roma. Ahora vamos a ver la Eneida. Su corriente literaria es el clasicismo latino-romano, su género de especie es épico-epopeya, su estructura va a tener 12 cantos, ¿no? Si los poemas homéricos tienen 24, este tiene 12 cantos, y el tema central va a ser Eneas y la búsqueda del territorio donde fundar Roma. Los personajes son Eneas, que es el héroe troyano, Creusa, la primera esposa de Eneas, Ascanio va a ser el hijo de Eneas, Anquises, el padre de Eneas, Dido, la reina del Cartago, Latino, el rey de Lacio, Lavinia, la segunda esposa de Eneas, y Turno, el prometido de Lavinia. Todo va a empezar durante el asedio de Troya, ¿de acuerdo? Durante el asedio de Troya se le va a presentar al dios Júpiter a Eneas y le va a encomendar que huya junto con
mujeres, niños y adultos, porque él va a fundar un imperio muchísimo más grande y más espléndido de lo que era Troya. Entonces Eneas huye con su padre en los hombros, con su hijo, y su esposa muere antes de abandonar la ciudad, y esto simboliza la vida que él está dejando atrás, ¿de acuerdo? Entonces en el barco en dirección a esta nueva tierra, su padre muere, y esto simboliza, ¿no?, el pasado de Troya, ¿de acuerdo? El pasado del cual proviene Eneas. Su hijo es el futuro, la nueva civilización que él debe fundar, y Eneas es el hombre del destino. Entonces naufraga en las tierras fenicias de la reina Dido, la reina del Cartago, y ella, ¿no?, es encantada por la madre de Eneas. La madre de Eneas es Venus, y entonces Venus, por temor a que le pase algo a Eneas, enamora a Dido para que Dido no le haga nada. Dido le ofrece un banquete y Eneas allí le relata cómo fueron los últimos días de la guerra con Troya. ¿Qué sucede luego? Luego sucede que Dido y Eneas empiezan a vivir una relación amorosa, hasta que Júpiter, ¿no?, envía a Mercurio para que le haga recordar a Eneas que tiene una misión. Eneas acepta y dice: sí, me he equivocado, ¿sabe qué? He estado perdiendo el tiempo, y a escondidas, porque no quiere dañar a Dido, empieza a hacer sus cosas para escapar junto con su hijo y los demás troyanos sobrevivientes. Dido se entera de esto y le suplica porque por favor no la abandone a Eneas. Sin embargo, él tiene un destino que cumplir. Entonces, cuando ya está partiendo, Dido desconsoladamente agarra un puñal y se lo clava en el pecho y se arroja a una pira de fuego para morir de esta forma. Eneas llega a la isla de Sicilia y allí deja a su hijo junto con las mujeres y los hombres más débiles, y él parte al Averno. En el Averno se va a encontrar con héroes troyanos y luego se va a perder. Va a encontrar también a Dido y le va a pedir ayuda a Dido. Sin embargo, Dido, aún resentida por lo que pasó, lo ignora. ¿A quién lo encuentra? Encuentra a su padre Anquises, quien lo guía hacia la desembocadura del Tíber. Una vez que llega a la desembocadura del Tíber, se encuentra con el rey Latino, que ya había sido avisado por los dioses de que Eneas tenía que casarse con su hija porque ambos iban a fundar una gran civilización. Entonces se acuerdan las bodas entre Lavinia y Eneas, pero Turno, que era quien antes tenía la mano de Lavinia, se interpone en esto y le declara la guerra a Eneas, apoyado ¿por quién? Por el rey Evandro y por la madre de Lavinia, que no quería que se case su hija con Eneas. Entonces Venus le entrega una armadura sagrada, le encarga a Vulcano que haga una armadura sagrada divina, con el cual Eneas derrota a Turno, y el rey Latino le ofrece la paz a los troyanos. Amata, la reina, la esposa de Latino, termina suicidándose al no querer aceptar ese destino para su hija. Y es así como finaliza la gran obra La Eneida, y es así como finaliza nuestra clase. Muchas gracias. Esto ha sido todo, la clase de literatura. Yo soy el profesor Roca y esto es Academia Círculo San Marcos. Muchas gracias.